tenemos que también es conocida como paludismo, o qué otro sinónimo conocen aparte de malaria o de paludismo. Yo nada más las había escuchado así como paludismo o malaria. Sí tienen otras sinonimias. Son los más comunes esas dos. Normalmente es causada por un parásito del género Plasmodium. Los parásitos a las personas a través de las picaduras, no son mordeduras, son picaduras de los mosquitos. En este caso incluye el género Anopheles. Y tenemos que existen 5 especies de Plasmodium, del género Plasmodium. Dentro de las más comunes, o de esas 5, pues son las más comunes, pero existen todavía 2 que son más específicamente responsables de la enfermedad, o las que con mayor frecuencia se encuentran, que es el Plasmodium falciparum y el Vivax. Y ahorita vamos a ver las otras 3. La idea de esto es que era una enfermedad que no se tenía presentada en América. Siempre que realizábamos viajes por cuestiones laborales o de placer al continente africano, siempre y cuando tu salida o el vuelo comercial que fueras a tomar era por Estados Unidos, normalmente para ir a África, las opciones que tenemos es darle hacia Sudamérica, a Brasil, y de Brasil en directo al país del continente africano que se desea. Es algo bastante costoso hacer esa travesía. La otra opción que tenemos, que es la más económica, pero tal vez con un poquito más de tiempo, es por Estados Unidos, saliendo de Miami hacia el continente, triangulando hacia el continente africano, y después las conexiones, ¿no? Pero la importancia era que si tú salías por Miami y no traías vuelo redondo, pues no había gran importancia. Te decían que existía una vacuna contra malaria y si deseabas vacunarte, que te lo aconsejaban o te lo recomendaban. Pero si tú, y eso llevaba un costo, cuando tú no había garantía de regreso, digamos, en el sentido de los próximo mes o una cosa así. Pero si había garantías de regreso, es decir, que ibas por un par de meses y tenías el vuelo redondo, entonces te forzaban a vacunarte y corría por cuenta de la compañía, según esto, pero yo estoy casi seguro que va en las taxas, en los impuestos que te aplican de uso de aeropuerto, y eso pues ya van las vacunas contra malaria. Entonces la intención era irte vacunado al continente africano, si íbamos a laborar, que fue mi caso, y unos colegas, algunos compañeros. Y sí, me tocó hacerlo por Miami, y como les digo, pues yo desconocía y me tuve que vacunar. Y pues nunca me dio, pero sí hubo amigos que a pesar de la vacuna, les dio la enfermedad. Afortunadamente, pues siempre con las precauciones necesarias en el sentido de llevarnos nuestros medicamentos antipalúdicos, conocer un poquito el continente donde vamos, cuáles son los riesgos, calidad de vida, calidad de agua. Y aunque podemos leer lo que ustedes deseen en internet, pues no hay como visitar el lugar y hacer el estudio de mercado de dónde voy a vivir y con qué cuento y con qué no. Entonces, pues irte con las medicinas indicadas y lo que te permitan también en los vuelos. Entonces, cuando me tocaba venir nuevamente a México, pues siempre acarreaba para el dolor de cabeza, para la gastritis, no solamente para mí, porque finalmente cuando me regresé les dejé todo a los que se quedaban, pero sí existía esta problemática. Y pues a lo que voy es que ya la tenemos en México desde hace tiempo, como vamos a ver más adelantito, y la idea es de que yo no conozco que al menos Secretaría de Salud tenga un programa de vacunación, o que cuando vengas a México se tengan al menos la publicidad de que es país
en el que hay malaria y que te puedes contaminar por la misma y que es preferentemente que te vacunes. Bien, entonces es una enfermedad que nuevamente se registró por primera vez en África. Es potencialmente mortal. En este caso es el género Anopheles. La cuarta fiebre se las menciono en la próxima clase, por ahí tengo el dato, pero yo creo que las más importantes son chikungunya, Zika y dengue para el caso de Aedes. Este es de Anófeles, yo creo la más importante registrada para Anófeles, que es malaria, perdón por cómo inicié la clase. Y bueno, normalmente para 2015, si recuerdan, el 2015 asociado al 2015 en cuanto a los brotes. Si hacemos cuentas, es muy parecido el brote en cuanto a fechas, a chikungunya. Entonces, estamos hablando de vectores diferentes, pero que se presentaron brotes en el mismo año. Que acuérdense que en el caso de chikungunya fue principalmente Brasil, y en este caso se activó en lugares, digamos, endémicos de la enfermedad. ¿Cómo es que llega a las Américas o cómo se reporta por primera vez en las Américas? Pues normalmente se tienen muchas sospechas de que por la movilidad que se tiene, sobre todo con productos, llegó a Sudamérica y de Sudamérica llegó a productos agrícolas. Entonces, la sospecha es que va por ahí. Y esto, por ejemplo, en el caso de los casos, sí fue, los casos clínicos se fueron reportando de una forma media extraña en el sentido de que fue avanzando hacia el norte, pero con un ritmo más rápido que hacia el mismo sur. Entonces, por ahí se reporta Bolivia, Brasil, y esperaríamos que llegara rápidamente a Argentina y se empieza con una tendencia hacia Perú, Chile, pero muy lento, de tal manera que cuando llega, por ejemplo, a Chile, sobre todo el norte, tenemos que ya estaba prácticamente en México, incluyendo todos los países de Centroamérica. ¿Por qué se caracteriza la enfermedad en cuanto a sintomatología? Nuevamente es una fiebre aguda. Cuando tienes una cierta inmunidad, es decir, si fuiste vacunado y te puede dar la enfermedad, porque sabemos que son 5, aunque puede ser pentavalente la vacuna, es decir, que traiga las 5 especies más comunes, es prácticamente imposible que, o sea, son las más comunes, digamos, de esas 5, y de las 5 son las 2 más famosas o las más frecuentemente presentadas. Adicional a ellas existen otras especies que nos pueden dar, entonces la vacuna no tiene una protección del todo cierta. De ser así, pues los síntomas van a aparecer más o menos entre 10 y 15 días después de la picadura. Entonces mucha gente iba, por ejemplo, a África a hacer tours de safari y se regresaban a Estados Unidos o al país de origen y regresaban con síntomas de la enfermedad. Y si la persona infectada en su país era picada por zancudos nuevamente, ahí se diseminaba la enfermedad. Entonces, ese tipo de eventos de safari, de ir a África, pues siempre y cuando, el único que se puso las medidas necesarias para evitar que tuvieran malaria fue Estados Unidos, por medio de la vacunación. Todas las personas que iban a África a ese tipo de safaris o por lo que fuera, pero que tendrían que regresar en un lapso relativamente corto o que se garantizara su regreso, siempre los mandaban de aquí de Estados Unidos ya vacunados para que no pasara esto y a su regreso, porque el periodo de incubación es algo amplio. Si lo ven, de 10 a 15 días se presentan los síntomas. Entonces prácticamente, yo creo que sí, 10 días es justo lo que pudieras estar invirtiendo en tiempo para un safari.
pero ya 15 difícil, entonces sí, ya los días a lo mejor regresas a casa y es cuando te puede pegar ya la sintomatología. Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, los síntomas pueden ser débiles, pero lo que sí es muy intenso siempre va a ser la fiebre. Entonces, los niños con malaria normalmente son los más afectados por la malaria. Entonces, los niños y sobre todo los adultos mayores. La mayoría de las personas que no pertenecemos a esos grupos, pues tenemos una fortaleza con muchas ventajas siempre y cuando atendamos con los tratamientos indicados en los tiempos justos. El problema es de que vamos a ver que tiene fases también trasplacentarias, entonces puede afectar al producto, puede afectar el crecimiento del bebé, inclusive causar la muerte. Entonces el niño puede nacer muerto o puede nacer con bajo peso al nacer. Y cuando hablamos de bajo peso al nacer, pues también tenemos que pensar en que su sistema inmunológico no va a estar lo más fuerte que quisiéramos. Entonces, en cuestión de los infantes, su característica principal va a ser anemia, dificultad respiratoria, acidosis metabólica o malaria cerebral. En adultos, pues son múltiples los órganos afectados. Normalmente, en estas zonas endémicas de la enfermedad, las personas pueden desarrollar inmunidad parcial a través del tiempo, pero no te garantiza que no te dé, dado que las especies involucradas pues son varias. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, pues en diciembre del 2016 hubo 212 millones de casos de malaria y en 2015 se presumía ya de casi medio millón de fallecimientos. Entonces tenemos que es una enfermedad con una tasa importante en cuanto a la morbilidad, es decir, el número de personas que se afectan por año. Y bueno, la región más problemática pues es en donde es endémica, en la región africana, prácticamente, pero también debemos de estar bien conscientes que ya no es exclusiva de África solamente, ya la tenemos en América, en partes de Asia, y pues el vector es bastante común en nuestras regiones tropicales del país. Entonces, los niños de alto riesgo, menores a 5 años, la muerte se da por básicamente inanición. En algunos casos, en niños desnutridos, pues les da bastante más rudo que a los que están más fortalecidos en ese sentido. En cuanto al cuadro de la enfermedad o el curso de la misma, es un ciclo bastante interesante y complicado, entonces sí les voy a pedir que le presten especial atención. Cuando hablamos de malaria, yo me enfoco mucho en que conozcan cuáles son las principales especies, que en este caso son 2, las responsables de la mayoría de los casos en el mundo, pero también me gusta mucho preguntarles sobre el ciclo de la enfermedad de malaria. ¿A qué creen que se deba que se le llame paludismo? ¿No es por la forma de Plasmodium? ¿Perdón, por la forma? Sí, forma más o menos alargada. Miren, aquí en la imagen se veía cuál es el órgano más afectado, de acuerdo a la imagen que está ahorita aquí. El hígado. El hígado. ¿Y qué síntoma nos causa cuando se ve afectado el hígado? La pigmentación Exactamente, de la piel. ¿cómo se llaman? La ictericia, yo recuerdo cuando se ponen amarillos.
justamente como los Simpson, te pones amarillo porque está dañado el hígado. Entonces la ictericia es una característica de la enfermedad porque se ve dañado, se ve comprometido el hígado. Entonces el mosquito normalmente va a inyectar el parásito. En ese caso, partiendo de que los esporozoitos migran al hígado y en ese hígado normalmente infectan las células sanguíneas que pues sabemos que tiene una relación íntima entre torrente sanguíneo hígado, torrente sanguíneo vaso también. Entonces, en el caso del hígado, pues hay una bastante buena irrigación, dado que es el que se encarga de ayudar a la digestión de nutrientes o a la incorporación justamente a torrente. Y pues en el caso del vaso es donde mueren nuestras células hemáticas, ¿no? En este caso, los trofozoitos maduran dentro de los glóbulos rojos y se convierten en esquizontes. Entonces, estos esquizontes van a liberar a su vez más nuevas fases que van a empezar a desarrollar nuevamente la infección. Entonces, cuando estos están libres en la sangre, es de lo que se infecta el mosquito y es lo que transmite normalmente. Entonces, vamos a ver también, no quiero detenerme aquí, quiero adelantar un poquito en el sentido de que consideren dentro del ciclo de la enfermedad también, este ciclo está mucho más completo. Yo creo que los dos pueden sacar cosas muy interesantes, porque a mí lo que me gusta de este ciclo, que con lo que se queden, es cuál es la fase infectiva. La fase infectiva aquí la podemos hallar con facilidad en este documento del gobierno de Estados Unidos, con un triangulito en la I que viene siendo los esporozoitos. Entonces, esta es la fase meramente infectiva. Pero lo importante de esto es de que el mosquito lo toma, pica a una persona sana. Como les había mencionado, los esporozoitos migran hacia las células hemáticas, bueno, básicamente al hígado, a las células hemáticas, luego de ahí sale nuevamente a torrente y hay un ciclo en el que los esquizontes entran al ciclo de los eritrocitos, y ahí es donde está el meollo de la fase completamente más peligrosa de la enfermedad. Entonces, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, para hacer un protozoario, porque es de alto riesgo, es de muy, muy alto riesgo. Yo creo que más riesgo que una enfermedad viral, con la diferencia que es un protozoario. Entonces, un protozoario sí tiene tratamiento, sí hay medicamentos eficaces contra la enfermedad, o como lo conocemos, medicamentos antipalúdicos. Entonces, los invito a que con ambos cuadros de la enfermedad, con el que estábamos iniciando, el ciclo de la malaria, junto con el que está otorgado o el que conseguí por Instituto de la Salud en Estados Unidos, o de las enfermedades de Estados Unidos, o el Centro de Investigación, hagan un esquema en el que les permita ver con claridad y comprendan cómo es que desde que entra, en qué forma entra el humano y cómo es que se desarrolla y dónde está el riesgo en que un zancudo, un mosquito que que esté libre de la enfermedad, es donde lo puede tomar sobre una persona infectada. Y por ahí hay muchos artículos relacionados en que te dice casi con exactitud hasta cuántos días de que empiezas a presentar síntomas ya el zancudo puede alimentarse de tu sangre y ya traer la fase infectiva. Entonces, vean la problemática desde el punto de vista vectorial, en el sentido de que existen más de 400 especies de mosquitos del género Anopheles, y alrededor de esas 400, alrededor de 30 son vectores de malaria y de gran importancia. Entonces, por ahí me preguntaban, oiga, maestro, para los dibujos, que los flebotomos son un montón,
Y yo me quedé pensando, pues los anófeles son otro montón también. Y si te pones a pensar sobre los diferentes vectores, entonces yo quiero que, por ejemplo, hagan el de Aedes, no necesariamente Aedes aegypti o ya sin el que quieran de Aedes. Pueden agarrar el que sea de anófeles, o sea, uno representativo del género, no más no de la especie. En cuanto a flebotomos, también que retomen solamente uno representativo, y sobre garrapatas igual. No se vayan a, pues imagínense, garrapatas son un montón más de especies más que estos anófeles. Entonces, al menos uno de cada uno de los vectoriales que venían en esa lista, con la excepción que les mencioné ahí, que de las almejas y los marinos y los caracoles y demás, los más comunes de importancia en salud pública. Entonces, imagínense, de 400 especies, al menos 30 son relacionadas con malaria. Y bueno, por otro lado, la intensidad de la transmisión siempre va a depender de los factores que están relacionados con el parásito, el vector y en este caso el hospedero o el huésped. Si se dan cuenta, son los mismos factores de la fórmula de capacidad vectorial. ¿Estamos de acuerdo? El ciclo del anófeles pues es igual que el que vimos para Aedes. Inclusive creo que les puse 1 y 1 como ejemplo. Cuando vimos ciclo de vida, creo que lo vimos sobre un flebotomo inclusive, ¿no? Entonces es muy sencillo. Sabemos que eclosionan, los huevecillos son ovopositados en el agua, eclosionan las larvas, posteriormente las larvas se convierten en pupas y eventualmente ya en los mosquitos que van de vida aérea, ¿no? En este caso, es bastante similar lo que viene siendo el ciclo o la reproducción o el ciclo de vida del anófeles. Si bien es cierto que se da más en donde más vectores hay y que en las que estamos viviendo en el trópico tenemos más riesgos que los que no, sí ha habido casos de malaria en Monterrey, Tamaulipas, Coahuila, casi todo México. Entonces, mientras nuestros climas nos permitan una tolerancia tropical y que tengamos arribazones de mosquitos, va a estar latente la enfermedad. A diferencia de las virales que habíamos visto anteriormente, pues tenemos la ventaja que tenemos estrategias de control, tenemos medicamentos y tenemos prevención en forma de vacunas. Entonces, hay que hacer cuidado con ello. Entonces, es una enfermedad más sencillo de controlar que alguna de las virales que vimos anteriormente. Obvio, la temporada de lluvias es donde más riesgo existe. Si viajamos por cuestiones laborales a otros países, hay que prestar atención a la palabra invierno, dado que lo que nosotros llamamos verano a algunos países de Sudamérica, para ellos es el invierno, y al revés. Y si estás en el Ecuador, pues nada más cambia el nombre y que prácticamente tienen la misma estación. Entonces ellos le llaman invierno cuando hay mucha lluvia. Y realmente pues siempre estás a 30, 40 grados, entonces es difícil concebir el término, pero entonces hay países que van a tener más riesgo de malaria en función de sus condiciones de lluvia, que van a favorecer la proliferación de mosquitos. Obvio, de donde quiera tenemos esteros, ríos, bahías, pero estoy hablando de las ciudades, ¿no? Una ciudad donde llueve todos los días, durante casi todo el año, llueve todas las tardes, durante 6 u 8 meses de los 12, entonces ahí va a haber siempre más probabilidad de que se formen nidos o condiciones favorables para la proliferación del anófeles. Bueno, entonces por ahí es un poquito decepcionante y se los digo con mucha honestidad en el sentido que cuando me piden la vacunación y como si tenía yo
Mi vuelo, aunque abierto, lo tenía redondo nuevamente por Miami. Entonces, para mí era muy incierto el vacunarme, no tenía el menor conocimiento. Sí sabía que existía la malaria y sí sabía que era un protozoario, no lo tenía fresco en el sentido de que dije, me vacuno, ¿cuál es el riesgo? Y como no había mucha opción, si iba a regresar a Estados Unidos, dije, bueno, pues me vacuno. Afortunadamente no me prendió, como muchas veces a lo que le llaman prender es cuando te activa el sistema inmunológico de una forma bastante aguda, que hay una reacción del cuerpo hacia la vacuna. Y ahorita vamos a ver por qué en algunos se da y en otros no. Y va a depender mucho porque va a depender si el parásito con el que elaboran la vacuna solamente son sus proteínas o si es el animalito inactivado. Y bueno, yo creo que las vacunas también hay que ver cuáles son las marcas que están disponibles en el mercado y si vamos a hacer estancias prolongadas en estados de la República que tengan estas condiciones de alta humedad todo el año, es decir, el sureste, por ejemplo, que tienen climas o que son condiciones selváticas, que vamos a hacer estudios por 2, 3 meses, pues es conveniente ir pensando qué comerciales y qué marcas son las que están manejando actual en México como vacunas preventivas contra malaria. Aquí está lo crítico de la patogenia de la enfermedad. Tenemos que el mosquito infectado puede infectar a un humano y bueno, si es un niño menor a 5 años, pues normalmente se caracteriza por fiebre muy intensa, a manera de los daños, pues va a causar hipoglicemia, lo que lleva como condición también una anemia, problemas respiratorios y puede haber malaria cerebral, lo cual ocasiona la muerte de forma directa si no hay un tratamiento indicado. Sobre todo, reducir la temperatura, hidratación endovenosa y los medicamentos antipalúdicos para no solamente ayudarle al cuerpo a reducir la temperatura, sino afectar directamente, en este caso, al agente causal por medio de medicamentos. Ahora, si se logra escapar de esta fase aguda, que es la inicial, normalmente se ven afectados por desnutrición. El niño puede nuevamente estar en riesgo de mortalidad. En el caso de la fase crónica, es un poquito más severa porque no crean que por ser aguda es más fuerte que la crónica. El único problema aquí, y es más devastador en el sentido que la crónica mantiene la misma fuerza de inicio que la que puede tener una aguda, pero por más tiempo. Entonces, muchas veces, si el niño está desnutrido o las condiciones no son favorables en cuanto a aspectos del sistema inmune, pues muchas veces estamos hablando que la muerte puede darse en cuestión de horas, en ocasiones. En cuanto hablamos de una mujer durante el embarazo, tenemos que el producto normalmente puede lograrse, pero va a tener un bajo peso al nacer. Lo que les mencionaba, cuando tienes un bajo peso al nacer, pues normalmente no estás bien desarrollado, el niño no está con mucha fuerza y el sistema inmunológico evidentemente también se va a ver disminuido. Y es una de las causas de muerte principalmente cuando fue el desenlace durante el embarazo. En cuanto a la madre, por ejemplo, de dar la sintomatología de la misma forma y debe ser atendida lo más rápido posible y de preferencia con productos endovenosos. Medicamentos antipalúdicos, y aquí es donde como que se puede confundir un poquito uno o puede perder la esencia de los tratamientos, porque luego entra la Organización Mundial de la Salud y dice, bueno, pues estos son válidos y en estas concentraciones o en estas combinaciones, digamos, 2 productos de tal concentración y posteriormente
nos damos cuenta que están patentados y que no los puede usar cualquiera y que son muy costosos. Entonces, hay que hacer bastante cuidado de lo que vemos, porque tampoco podemos creer todo lo que anda circulando por ahí. Siempre apoyarnos con lo novedoso de los artículos científicos más recientes para ver cuáles son las tendencias en cuanto a la medicamento o en cuanto a los tratamientos de malaria, indistintamente si son o no aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, yo me puedo ir con el set que me recomendaron, que pues como tratamiento preventivo es una sulfa, básicamente la sulfodoxacina con pirimetamina, una combinación, lo que conocemos nosotros como sulfas con trimetropin, es básicamente esta combinación de aquí. Las dosis que te recomiendan como preventivo. Ojo, yo no lo recomiendo, o sea, es algo que está en la Organización Mundial de la Salud. Les voy a decir el por qué. Estamos hablando de que es un antibiótico potente de amplio espectro que fácilmente puede afectar nuestra microbiota, es decir, nuestras bacterias que nos ayudan para la digestión y para la absorción de nutrientes se ven afectadas justamente por el antibiótico. Entonces barres con eso también porque no respeta el antibiótico. Entonces, sí a la terapia, sí a la vacunación, pero a la medicamentación, por muy recomendada, yo lo veo como y me han de perdonar, pero yo lo veo como una acción desesperada. Yo creo que la prevención no hay como la vacunación, por ejemplo, y sí tener los medicamentos a la mano por cualquier cosa. Pues mira, 3 síntomas de malaria, ya le di al niño la primera toma, tengo esto con esta concentración, y ya nada más te dicen, no, pues sígale así. Entonces, funciona bastante bien, al menos los compañeros que padecieron de esto se las vieron muy mal, nunca los había visto tan mal en mi vida, o sea, porque la fiebre es terrible y impregnados en sudor y ya los bañaba uno, los apoyaba y no se puede, realmente es terrible, a pesar de que algunos de ellos estaban vacunados. Entonces, los medicamentos antipalúdicos, pues no son comerciales, o sea, pudo haber sido cualquier otra imagen. Lo que nomás quiero que vean es que son justamente los dos productos. En este caso está en inglés el producto activo, y esta es la cantidad recomendada: 500 miligramos de la sulfa y 25 miligramos del otro componente. Ahora, por aquí existen otros que están también eficientemente comprobados, que tienen buenos resultados contra malaria. Es prácticamente estos dos de aquí. La cloroquina, hay una autovacuna, y bueno, todo eso está disponible en el mercado. Ya nada más es cuestión de que cada quien actúe de forma a sus intereses. Ahora, si yo les pregunto sobre el tratamiento de malaria, ¿qué me dirían ustedes? Eso me imaginé. ¿La van a dejar en blanco? No, no se crean. Pues los antipalúdicos. Sí, pero con eso no me conformo. Me tienes que decir los dos nombres activos, la combinación de los dos productos activos, con la concentración, con la dosis diaria, por cuánto tiempo, además, y cuál es el tiempo de retiro. ¿Sí recuerdan qué es el tiempo de retiro?
Sí, cuando debe de retirarse el medicamento. Es el tiempo necesario para que el medicamento ya no esté en tu torrente sanguíneo ni en ninguna parte de tu cuerpo. Para nosotros es importante conocerlo, sobre todo con animales. El tiempo de retiro de las sulfas con trimetoprim en ganado lechero. ¿Por qué? Porque una vaca que está lactando, produciendo leche y que está recibiendo terapia, antibioterapia, esa leche no la podemos llevar a mercado porque lleva concentraciones de antibiótico que si la mezclo con el resto de la leche, se va a diluir, entonces vamos a estar tomando leche con antibióticos en bajas concentraciones, lo cual genera resistencia por parte de las bacterias patógenas hacia el antibiótico que está ahí. Entonces, el tiempo de retiro me dice, sulfas con trimetoprim en vacas lecheras, el tiempo de retiro es de 21 días. ¿Qué quiere decir? Que la última vez que le di el tratamiento fue hoy en la tarde, entonces de ahí cuenta, mañana en la tarde sería el primer día y así le doy hasta que tenga 21 días. Esos 21 días la leche la voy a tener que tirar porque no la puedo vender al mercado porque trae trazas de antibiótico, pero ya el día 22, después de la última toma de antibiótico, ya puedo vender la leche o ya puedo sacrificar al animal para el New York, ¿verdad? Para las costillitas arriba y todo eso, pero si lo mato antes de respetar el tiempo de retiro, pues todavía hay residuos en la carne de los antibióticos que fueron consumidos, ¿no? Entonces, siempre que vamos a pensar en un tratamiento, debemos de pensar justamente en los productos activos, primero que nada, producto activo, posteriormente la concentración del mismo y, por ejemplo, la dosis. Por ahí decía 500 miligramos y 25, ¿verdad? Esa es la dosis, no es la concentración. La concentración nos va a ayudar a saber cómo llego a esos 500 miligramos de un producto. Si viene al 100% de pureza, pues obvio, pues le pongo nada más los 500 miligramos. Pero si es al 50% de pureza, pues en lugar de 500 miligramos le tengo que poner 1000. Y al otro, en lugar de 25, le tengo que poner 50, suponiendo que está el 50% de pureza. No sé si me expreso correctamente o si está claro lo que estoy mencionando. Sí, profe. Entonces es producto activo, concentración, dosis, y luego viene la aplicación o el periodo durante el tiempo, ¿no? Durante cuántos días, que viene siendo la frecuencia. No es que es la frecuencia, debe ser eso 3 veces al día, cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas, por 7 días, por 14 días, dependiendo. Entonces, la dosificación o la frecuencia más bien. Después de la frecuencia, el tiempo de retiro, así de sencillo. Siempre que manejemos antibióticos tenemos que pensar en eso. Y para nosotros sí es importante porque hay antibióticos que en combinación con otros productos, por ejemplo, con la cafeína o con ciertos jarabes para la tos, nos puede dar un choque anafiláctico porque no se pueden mezclar uno con otro. Entonces siempre es importante saber que, bueno, tiempo de retiro cuando tengo un antipalúdico en mi sistema, pues son 3 días o son 5 días, o chocan con el alcohol. No, pues ya me siento bien, me invitaron a una fiesta, me aventé una cubita, un highball y se llamaba doctor Villarreal. ¿Por qué? Porque traía algunos antibióticos que causan choque con el alcohol y cayó por choque anafiláctico. Tan bueno que era. Entonces, para eso nos sirven esos 3 detalles y no se preocupen, o sea, la pregunta va bien directa en esa forma. Les voy a preguntar, ¿cuál es el producto activo para malaria? ¿Cuál es el producto activo para combatir el dolor de cabeza? Para quitar las náuseas. Y siempre les va bien porque los mexicanos somos buenos automedicándonos. Les pregunto las dosis, la frecuencia y el periodo para el caso de antibióticos, el tiempo de retiro. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe.
Están muy tristes hoy, ¿qué pasó? Es una maravilla, es lunes, juega Tigres femenil y será eso, quieren ver el juego ya. Bueno, nada más para cerrar, es una de las enfermedades más importantes, dado que también ya la tenemos en México. No es exclusiva del sureste mexicano por las condiciones, dado que también tenemos condiciones en todo México de esa forma, aunque no tantos días del año, pero siempre hay que estar conscientes de que están en el abanico de opciones también malaria por ahí. No sé si en banco de sangre también hagan pruebas contra Plasmodium. Las vacunas contra malaria. A mí me tocó esta de aquí de arriba, esta RTSS. Después me di cuenta por el año, no crean que porque soy muy bueno conociéndolas. Pero no recuerdo el nombre. Sí recuerdo haber visto el frasco y lo que traté de ver era principalmente qué era lo que contenía. Porque muchas veces traen el patógeno vivo atenuado o muchas veces traen el patógeno vivo ligeramente modificado. En veces son solamente estructuras o proteínas que son las que se adhieren a las células sanguíneas. Entonces por ahí fue lo único que me di cuenta, pero por ejemplo aquí ya viene con nombre comercial, también viene recomendada en la Organización Mundial de la Salud y siempre siguen en países europeos vacunas porque también tienen problemáticas de este índole, sobre todo porque es un continente que tiene mucha cercanía país con país y tienen gran comunicación por agua. Entonces sí, la movilidad por allá se da más rápido o más eficientemente en trenes y cuando hablamos de transporte o movimiento de mercancías, es cierto que es más veloz los trailers como aquí, pero también las barcazas y barcos que andan por navegación, muchos son ríos, esos ríos pues también hay abundancia muchas veces de anófeles, entonces por ahí también andan trabajando sobre el diseño de algunas vacunas que en la medida de lo posible estamos hablando que son de origen suizo, ya sabemos que casa comercial puede ser si es de Suiza, algunos alemanes por ahí, y la intención de esto es que siempre reviso yo la vacuna, qué novedades hay, entonces también les puedo preguntar cuáles son las opciones que existen para la vacuna. Entonces, si se encuentran una nueva, no se sorprendan si les pregunto también sobre esa vacuna, en un falso verdadero o algo. Entonces, siempre hay que estar conscientes de las pruebas que se están haciendo actualmente, y aunque aquí lo que había detectado es que hay algunas vacunas que están en proceso de desarrollo y que en tendencia se iban a empezar a evaluar de forma ya, digamos, escala piloto, no comercial, pero sí piloto, ya incluyendo, ya aplicadas sobre humanos, en el 2018. Entonces yo creo que ahorita en el 20 es bastante factible que ya haya información disponible sobre estas pruebas que en tentativas iban a ser en el 2018. Lo que ya habíamos visto del ciclo de la malaria, acá viene otra más, entonces por ahí busquen artículos que lo expresen, si ustedes son más visuales, hay esquemas mejores que el que presenté en un inicio, el que está en un inicio de la presentación, pues viene muy bien explicado con palabras, pero muchas veces los esquemas es más sencillo, como por ejemplo aquí ya te explica con el dibujo de cada una de las fases, te explica cómo entra el ciclo de los eritrocitos y cómo es que sale y cómo nuevamente ya se va infectado con estos gametocitos que finalmente van a picar a otra persona sana y va a entrar nuevamente al hígado, posteriormente a células hemáticas. Un cuadrito nada más así general de algunas enfermedades vectoriales transmitidas por algunas chinches, pulgas, piojas, garrapatas, nada más como forma general. Las vamos a ver en su momento, no se decepcionen. Mañana empezamos tenemos 2 frecuencias el día de mañana.
y yo creo que vamos a empezar a ver las enfermedades transmitidas por garrapatas. Entonces, en un inicio me voy a detener en las que están reportadas en México de forma detallada y tentativamente una pequeña revisión sobre las que no están todavía reportadas en México, pero no las podemos quitar del abanico de opciones. O sea, muy seguramente no tenemos todavía la sospecha de las otras, pero les voy a decir con nombre y apellido qué les causa y hay que estar al pendiente de esas enfermedades. Si van a estar en el área de diagnóstico, en el área médica, yo creo que sí es importante saber a qué nos vamos a enfrentar. ¿Alguna duda, algún comentario? Profe, yo tengo una duda con respecto a las tareas. Sí. ¿Va a subir alguna rúbrica para la revisión, para la segunda actividad, la que es individual? Creo que está ya disponible, pero no te quiero echar mentiras. Déjame entrar al 293. Sí, ¿verdad? En el 293, Sí. cuando entramos al equipo, a un ladito de publicaciones dice archivos. Ya es que ustedes entran por publicaciones para poder acceder a la... Entonces, cuando entramos a archivos, hay una carpeta que dice materiales de clase. Si le dan un clic ahí, se van a encontrar primer parcial y luego ya vienen las presentaciones. Pero si no entran a esa carpeta, abajito de esa carpeta dice rúbrica actividad 2, un PDF. Y ya lo subí hace 3 días, dice aquí. Ay, ya, perdón, es que no me cargaba en la compu. Sí, no hay problema, nada más de que estén muy atentos a eso. Eventualmente lo voy subiendo a mi ritmo. Yo creo que eventualmente voy a ir subiendo ya las del segundo parcial y las del tercer parcial también. Para que vayan dándole ritmo, ¿no? ¿Algo Profe, más? Sí, adelante. hice lo que usted dijo de archivos de clase, pero a mí no me aparecen las presentaciones. A ver, vamos a ver. No sé si nomás sea yo o alguien más. Sí, estoy revisando. Gracias. No, soy yo. No he subido nada. Oh, qué vergüenza. Ahorita lo hago. Pero bueno, no son tan urgentes, pero lo voy a hacer de una vez, ya que estoy aquí. Sí, Entonces, sí, voy a abrir una carpeta, primer parcial. Listo, primer parcial. Ok, entonces voy a incluir los artículos de las garrapatas, ¿recuerdan? Enfermedades transmitidas por vectores. Sí, una disculpa. Entonces, la actividad 2, la actividad 4 y el PIA son individuales. ¿Sí estamos de acuerdo? sí. La actividad 1, la actividad 3 y las 5, creo, esas son en equipo. Por ahí me encontré también un reglamento para el aula virtual. Ahí sí tienen chancita
un ojo en la medida de lo posible. Siempre es bueno estar al pendiente de esos pequeños detalles. Y bueno, la asistencia la estoy sacando de forma automática casi al final de la clase, o en veces a mediación, hago un promedio porque luego entran y salen, y cuando yo pienso de manera acertada que cuando eso ocurre es porque habitualmente se nos cae internet, entonces marca como entrada y salida. Ok, estoy acomodando, oh, bueno. Sí logré subirlas con éxito. Entonces, en material de clase, abrí una carpeta que se llama primer parcial, y ahí va todas las presentaciones. No es que de momento las dejé afuera, las voy a subir, las voy a tratar de poner dentro de la carpeta de primer parcial. Ok, ya están dentro de materiales de clase. Entonces entran archivos, materiales de clase, primer parcial, y cuando llegan a materiales de clase, pues ahí van a encontrar a un lado de la carpeta de materiales de clase lo que viene siendo la rúbrica de la actividad 2. ¿Algo más que tengan como inquietud o comentario? Entonces nos contactamos mañana. Que tengan bonito día, cuídense mucho. Gracias igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Saludos.